Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Multiverso Sensorial, bienvenidos a este nuevo video y bienvenidos a esto que va a ser una especie de video corto hablando de ¿qué? De optimización. Muchas veces me han preguntado el tema de la optimización, de cómo hacer para optimizar los juegos, obviamente, y es un tanto complicado de explicar en comentarios, porque la optimización va en muchas cosas, va en script, va en modelos, va en lo que se usa en las animaciones, en los efectos, en todo. Entonces, quiero tratar un poquito de cada cosa, un poquito de cada tema en este video y quizás en un futuro hagamos algo más específico sobre, no sé, por ejemplo, animaciones o scripts o, bueno, alguna otra cosa. En este caso vamos a estar viendo, entonces, un poco de todo. Me voy a ubicar aquí, en esta esquinita, como siempre. Y de lo primero que les voy a hablar es de los modelos. En este caso, como ven, aquí tengo una imagen que tiene lo que vendría a ser un modelo de low poly hasta un modelo con high poly, pasando por distintas etapas de ese modelo. Digamos que hasta este punto podría ser low poly, es decir, los primeros tres, y después los siguientes tres ya son más high poly. Si bien este todavía tiene polígonos bien, ya empieza a tener más carga de polígonos. ¿Y en qué afecta esto? Bueno, cuanto más polígonos tiene un objeto, más pesado es. Además de eso, más cuesta renderizarlo, más cuesta calcular sus partes de este modelo. Entonces, tener un modelo con mucho detalle, pero mucho detalle en cuanto al modelo, estamos hablando siempre de modelo, tenerlo con mucho detalle, eso puede afectar a que consuma más recursos. Entonces, el modelo es importante. En este caso estoy viendo modelos de personas, pero esto afecta para todos. Si tienen ustedes un modelo de una casa, si tienen ustedes un modelo de un animal, si tienen ustedes el modelo de una espada o cualquier otro elemento, modelo 3D que estén usando en el juego, esto afecta. Si ustedes tienen un modelo que lo descargan de internet porque se ve bonito, porque les sirve y es gratis, y lo descargan y tiene millones de caras, de millones de polígonos y formas distintas, le va a consumir más peso en lo que es el juego en general y les va a consumir más recursos a la hora de tener que calcular cosas, ¿no? Calcular física, calcular, el mismo modelo. Así que el tema de los modelos, de los polígonos, eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué es lo adecuado? Bueno, depende del juego. Si están haciendo un juego que se ve muy de arriba, quizás usar algo bajo de polígonos, como es este segundo de aquí, está más que bien. Si es algo que se ve muy a detalle, muy de cerca el personaje, quizás usar un punto entre estos dos, pero más este. Y les voy a explicar por qué. Ustedes van a usar un modelo, pero no van a usar el modelo así. No van a usar el modelo solo la malla, el modelo 3D, sino que van a aplicarle arriba una textura. Y esa textura puede tener detalles. Y esos detalles hacen que el personaje se vea más realista sin necesidad de ocupar tantos polígonos. De hecho, podemos encontrar algunos personajes que llevan muy pocos polígonos como este o como este y con mucha textura o muchos efectos para hacer esas texturas, en lo que resulta un personaje que con esto parecería este. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Ya que estaba hablando de texturas, una cosa importante también en las texturas es el peso de esos archivos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos estas texturas, parecen simples, son texturas cartoon, son colores nomás. Bueno, estas texturas pueden ser pesadas o no pesadas y pueden tener también mapas, por ejemplo un mapa normal, que es lo que le da el efecto de que tiene profundidad. Y eso también puede afectar a lo que es el rendimiento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un zoom ahí, esta textura de aquí, si nosotros tenemos esta textura y dicha textura queremos que estas como piedritas que tiene se vean como levantadas, ¿no? De hecho aquí tengo un ejemplo mejor. Este ejemplo de aquí, fíjense que yo estoy haciendo este piso y la textura hace como que las piedras tienen una pequeña profundidad, no mucha, pero la tiene. Si yo lo veo así, ustedes piensan que tienen como una profundidad, ¿ok? Pero esto no es un modelo 3D, es un simple plano. Es un plano que tiene la textura con un normal map para poder generar esa especie de relieve que simula esta calle. Entonces, si se fijan, es solo un plano con la textura. La textura tiene tanto el material como un normal map. El normal map lo que hace es justamente ese efecto de profundidad al objeto. Entonces, sin tener que modelar todas las piedras ni nada, yo ya tengo el efecto que quiero conseguir. Entonces ahí también va un poco lo que utilizan en cuanto a las texturas. Quizá les sale más económico, por decirlo de alguna forma, el hecho de usar texturas y materiales para generar todo ese modelo 3D súper detallado, en lugar de hacer un modelo 3D súper detallado. Luego, si utilizan texturas, fíjense que la textura no consuma más de lo que es necesario que consuma. Si una textura tiene un peso de, no sé cuánto puede pesar una textura máximo, pero si viene en 4K, 20K, probablemente pese muchísimo la textura y quizás no es necesaria para lo que están haciendo.
Si están haciendo un juego que es cartoon o que tiene poco detalle, no necesitan que la textura pese tanto, porque al final esto también lo tiene que llegar a calcular en algún momento. Ustedes están usando ese recurso. Así que hay que ver también el tema de la calidad de la imagen con el peso. Y esto lo digo porque me ha pasado de ver alguna textura que esté interesante, la descargo, que es para algún detalle mínimo, y la textura pesa horriblemente, y pasándole algún programa de, ya sea de resolución, de cambio de peso, o incluso abriéndola de repente con otro programa, con un Paint igual, o con, no sé, Photoshop, y cambiándole un par de detalles y exportándola, incluso pesa menos que la que descargué. Entonces hay que tener cuidado con eso. Además de que, vuelvo a decir, el peso también va a afectar, no en el rendimiento, pero sí va a afectar en el peso del juego. Y no es lo mismo descargarse un juego o tener un juego que pesa 100 GB a la hora de descargarlo, que tener un juego que se ve igual que el de 100 GB, pero pesa, no sé, 1 GB. Siguiendo con los modelos, caras visibles y objetos visibles dentro de la escena. Algo que puede consumir es, por ejemplo, si yo tuviera este piso para utilizarlo de todos lados, es decir, por ejemplo, si yo lo viera desde arriba, desde los costados, desde las laterales y desde abajo, entonces el piso debería ser una caja y tener esos polígonos, esas caras extra. Pero en mi caso, en este caso, por ejemplo, la calle o este que hace de calle tiene solamente la cara superior. Por abajo no se va a poder pasar y por los costados pues hay otros elementos que también lo cubren. Entonces, si yo me voy por debajo del juego o por debajo del piso, ven que esto es transparente o se traspasa para el otro lado. Esto es porque es un objeto con una sola cara. Es un plano que solo actúa en la forma de aquí arriba. No es una caja que se puede ver de los dos lados. La pared, por ejemplo. La pared, si ustedes se fijan, esta pared se ve de los dos lados. Se ve de este lado, se ven los bordes y se ve de este lado. O sea, se ve de todos lados. Es un cubo. Pero en este caso la pared puede ser necesaria porque se va a ver desde afuera y se va a ver desde adentro. Se va a ver de ambos lados. En cambio el piso no hay un subsuelo, entonces se va a ver solo desde arriba. Y esto, aunque es mínimo, bueno, todo lo que le estoy explicando son detallecitos mínimos de optimización y de peso, sigue siendo una forma de ahorrar recursos y de consumir menos, ya que todos estos que conforman las calles, aquí dentro de todo son pocos, pero fíjense que todos estos modelos que van a conformar las calles, si todos esos tuvieran del otro lado también caras, pues estaríamos duplicando las caras que tiene que calcular el proyecto para estas calles, cosa que es innecesaria en mi caso. Bien, lo mismo pasa si nosotros tenemos objetos que no se ven. Si ustedes tienen, por ejemplo, un árbol y está detrás de las casas o detrás de un bosque al cual ustedes no van a acceder a él o no se ve hasta cierto momento, entonces no tienen por qué tenerlo ahí. Supongamos que yo tengo esto o una copia de esto aquí atrás, ¿ok? Y incluso tiene hasta una animación. Entonces, si mi personaje solo se mueve aquí, ¿para qué tengo esto aquí atrás? Está consumiendo recursos, tiene una animación, vamos a suponer que tiene una animación, entonces está consumiendo el recurso de la animación y además tiene que calcularlo en ciertos momentos porque es un objeto ahí, ya sea al principio del juego o si, bueno, tiene la animación, estar calculando esa animación. Entonces está consumiendo recursos innecesariamente. Al mismo tiempo que vuelve a generar peso en lo que es el juego si es que es un objeto que no se utiliza. Si yo tengo un objeto aquí, no pasa nada. Pero si tengo el objeto aquí y no se utiliza nunca en ninguna escena del juego, estoy generando peso al juego de forma innecesaria. Esto lo digo porque he visto casos donde, por ejemplo, se bajan assets y traen todos los assets a escena para ir acomodándolos. Y en vez de eliminar los assets que no utilizan, los dejan ahí, escondidos bajo tierra o algo así, y no los usan ni en esa escena ni en ninguna, pues eso está consumiendo, está aumentando el peso. Y si eso tuviera animaciones, estaría generando un problema, lo que es la optimización y el rendimiento. Ya que toqué el tema de las animaciones, hablemos también un poco de lo que es la cantidad excesiva de animaciones. Y es que muchas veces podemos tener animaciones como NPCs caminando, podemos tener aves volando, podemos tener animales que andan paseando por el lugar, podemos tener vehículos y muchas más animaciones. Estas serían animaciones simples, animaciones que no tienen físicas, no tienen colisiones o tienen colisiones mínimas, lo cual sí consume, obviamente, como todo lo que esté en el juego, pero no es tanto el consumo. Eso sí, si tenemos 1500 NPCs y animales y autos y naves voladoras, pues va a consumir mucho más. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo
un ciervo. En 3D, obviamente. Este ciervo está por ahí en el escenario, caminando, comiendo pasto, dando vueltas por el escenario. Eso no va a consumir tanto. Va a consumir muy poco, pero va a consumir. Pero está bien, vamos a decir, está dentro de lo esperado. Si no, tendríamos que tener al ciervo quieto sin que se mueva y nada más. Cuando nosotros nos acerquemos con el personaje, este ciervo va a empezar a correr. Pues esto tampoco va a generar un peso grande en lo que es la animación. Pero si este ciervo, por ejemplo, se tropieza y cae por un barranco y su cuerpo tiene ragdoll, estamos hablando de que tiene colisiones y físicas. Por lo tanto, ahora sí está consumiendo bastantes recursos. Por ejemplo, donde se puede ver esto, que me viene a la mente ahora, es en el Red Redemption 2, que por cierto está muy bien optimizado el juego para todo lo que tiene. No deja de así pedir un buen equipo para poder correrlo, ¿verdad? Entonces, estos movimientos que son como de ragdoll o que son colisiones también físicas de cada parte del cuerpo, es decir, la física que tiene que hacer con la colisión, una pata, la cabeza, el cuello, el cuerpo, son todas cosas que van a ir funcionando conjunto a la animación o conjunto a cosas que pasan en este personaje, en este ciervo en este caso. Y eso puede consumir mucho más. No quiere decir que no se tengan que hacer, pues por supuesto que se pueden hacer, pero son cosas a ver si es necesario hacerse. Porque imagínense que ustedes tienen, no sé, un grupo de ciervos que están corriendo y todos se caen y todos se empiezan a romper de cierta forma. Entonces eso va a generar que exija más a la computadora para poder hacer todo eso que está haciendo en ese momento, ¿no? Todos esos cálculos que tiene que hacer en ese momento. Así que ahí hay que tener también pequeños cuidados en cuanto a qué le ponemos, si es necesario, si no es necesario, si sirve para nuestro juego, si se ve bien y lo podemos hacer que funcione, perfecto. Y si no, bueno, probemos otra cosa, quizás que en vez de que tenga un ragdoll solamente se caiga o que cambie el modelo. Bueno, ahí hay que ver de qué manera lo optimizarían, de qué forma implementarían esas animaciones o eso que quieren que pase, que haga, quieren que se vea más realista o no hace falta que sea tan realista. Como todo, cuanto más realismo tiene algo, más va a consumir. Pero cuidado también que no necesariamente tiene que ser realista el personaje. Si ustedes tienen un personaje cartoon y quieren que este personaje, cuando se tropiece, se haga una bola, pues esto está generando también una física y está generando también un peso al juego. Así que no tiene nada que ver si nosotros estamos haciendo un juego realista o estamos haciendo un juego cartoon. Igual depende de cómo nosotros manejemos esas colisiones, esas físicas y por supuesto la cantidad de detalles que tenga tanto el personaje como sus texturas. Otra cosa que yo por ejemplo tengo acá y se los puedo mostrar. Yo por aquí en el player empecé a trabajar un canvas en 3D. Pues esto es algo que consume bastante recursos. Entonces, en el momento que lo empecé a utilizar no sabía cómo hacerlo en el canvas normal, digamos. Entonces dije, bueno, lo hago en el canvas 3D, que es lo que se me ocurre ahora, y empiezo a desarrollarlo a partir de ahí. Ahora que ya lo tengo más definido, estoy viendo y pensando, tengo demasiadas cosas en este canvas, tengo demasiadas acciones y es un canvas que está en 3D, que tiene la opción de World Space y esto va a consumir más recursos. Entonces, mi opción aquí es, bueno, para empezar, ¿por qué tengo esto aquí? Lo que hace esto es que cuando yo presiono la tecla tabulador, me abre una especie de tablet para poder hacer cosas, ¿verdad? Y aquí tengo distintas cositas. Entonces, todo esto está consumiendo y está consumiendo constantemente, pero además consume en un espacio 3D, cuando en realidad todo lo que estoy viendo acá es 2D, porque todo esto está en 2D, no está en 3D. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora, lo único que está en 3D es la animación y la tablet, pero también es innecesario. Entonces, una forma que yo tengo para optimizar esto ahora es pasar todo lo que está aquí, todo esto que está en este World Space en 3D, a este canvas, por ejemplo. ¿Ven? Que aquí en el game, no sé si se está viendo bien, sí, en el game se abre. Fíjense cuál es la diferencia entre la tablet de atrás, que está en 3D, y el canvas que tengo adelante. Pues la diferencia es un poco el estiramiento nomás que tiene un objeto u otro, que eso se ajusta y ya está. Aquí se ve la parte de atrás y aquí está el de adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una animación y el de adelante no. Más nada. Pero todo lo del de atrás está corriendo como si fuera en 3D. O sea, está consumiendo más recursos. Y no necesito que se esté consumiendo más recursos porque puede estar en un canvas simplemente en 2D. Y acá viene otra cosa. El canvas, siempre que nosotros hagamos un cambio, por ejemplo, un cambio de texto, un cambio de color, un cambio de lo que sea dentro del canvas, actualiza completamente el canvas. Es decir, hace una actualización de todo. Entonces, en mi caso, yo tengo, o voy a tener, porque todavía no lo he hecho, voy a tener dos canvas. Un canvas que es para lo que es la interfaz general, por ejemplo, el menú de pausa,
el puntero central que está por aquí, no se ve, puntito amarillo es el puntero central, mensajes que por ejemplo de eventos, cuando sale algún mensaje, cuando sale algo que pasa, todo eso lo voy a tener en un canvas, que es un menú principal, un menú general, que siempre va a estar funcionando porque es algo que siempre tiene que funcionar. Pero voy a tener un segundo canvas, que va a ser este, que va a estar desactivado. ¿Para qué? Para que no esté consumiendo recursos. Y se va a activar únicamente cuando yo necesite usarlo, porque no necesito usarlo constantemente, solo cuando el jugador vaya a hacer alguna acción dentro de, en este caso, dentro de la tablet. Entonces, cuando el jugador tenga que usarlo, va a presionar una tecla y recién ahí se va a activar este canvas y vamos a poder utilizar todas sus funciones. Pero voy a desactivar el canvas completamente para justamente estar ahorrando lo mínimo de recursos, como digo siempre, pero mínimo más mínimo, llegamos a un punto donde estamos ahorrando recursos. Lo último que me gustaría tratar, y es que yo muchas veces hago, para que se entienda mejor, hago las scripts de una forma y no están del todo bien optimizadas, no están del todo bien hechas. Y es algo que suele ser con el head component, o sea, con los componentes que traen los objetos. Por ejemplo, si yo tengo un public GameObject que se va a llamar, no sé, objeto, y en el update yo quiero que cuando presionemos una tecla accedamos a un componente, a algo del objeto. Por ejemplo, acá un objeto puede tener 3D Object cubo, tiene un box collider. Bueno, quiero que ese box collider se desactive. Entonces aquí en la script le digo que cuando presiono la headComponent collider se desactiva. Pues esto no está bien optimizado porque nosotros estamos accediendo a este head component. Aquí no va a afectar mucho porque, bueno, esto es un ejemplo, pero imagínense que nosotros tenemos muchas opciones de head component aquí cuando presionamos la E, o el update constantemente está accediendo a este objeto para ver si está encendido o no. Y acá vienen dos cosas. La primera, que si ya tengo aquí un GameObject con el objeto, pues puedo buscar este Box Collider directamente aquí. Box Collider, caja, por ejemplo. Y aquí le ponemos caja es igual a esto de aquí. Y de esta forma estoy diciendo que voy a utilizar un objeto, que lo voy a poner ahí, y voy a utilizar un Box Collider con el nombre caja. Entonces, cuando esta script se ejecuta por primera vez, lo que hace es preguntar o averiguar qué es la caja, cuál es ese box collider. Pues lo que le estamos diciendo es que por única vez y solo cuando se ejecuta la script le indicamos cuál es ese box collider. Ese box collider es el del objeto, objeto.getComponent box collider. Por lo tanto, después, cuando nosotros presionemos la tecla E constantemente, cuando nosotros queramos, en vez de estar haciendo buscar este head component dentro del objeto, lo que va a hacer es directamente caja.enable y listo. De esta forma, lo que va a hacer es activar o desactivar el objeto que se encuentra aquí, que en este caso es un box collider, que en este caso ya le dijimos inicialmente que es el que tiene este objeto. Supongamos que nosotros tenemos esta script dentro del mismo objeto que queremos activar y desactivar ese box collider. Pues simplemente le quitamos el objeto, este objeto no existe y listo. Y ahora estamos accediendo al componente de este objeto. Y no lo estamos haciendo siempre que presionemos la tecla E, sino que ya sabe que ese box collider corresponde a caja, es un box collider que corresponde a este objeto. Y no tiene que andar analizando, ya sabe, el programa ya sabe, en este caso el Unity o el juego, que es ese el objeto. Y bien, va a ir quedando por acá esto porque en realidad era para hablar un poquito de varias cosas, de varios detalles que pueden llegar a mejorar o optimizar en un juego, que muchas veces los pasamos por alto porque, bueno, pensamos que o sabemos que son cosas mínimas que de repente no afectan al peso o el rendimiento de un juego. Pero vuelvo a decir lo mismo, si tenemos un ciervo no pasa nada, pero si tenemos 5000 ciervos todos cayendo por un barranco, seguramente sea mucho más complicado de renderizar. Y si nosotros optimizamos ese movimiento o esa caída de ese ciervo y después cuando los duplicamos por esos 5000 ciervos, entonces van a funcionar todos de una manera espectacular. Sin embargo, si el ciervo tiene 1.000.000 de polígonos o más y tiene ragdolls y colisiones y efectos y partículas y sonidos y muchas cosas más, probablemente el juego vaya más cuadrado que en Minecraft. Quiero aclarar por las dudas que nunca hago videos específicamente hablando de cosas en concreto, no son cursos, vamos a decir, donde les explico a programar o cómo hacer cosas específicas, sino que es más como, bueno, así lo que va surgiendo en general. Así que por eso puede ser que no me concentre en la script o en los modelos o en explicar a detalle cada cosa. Aún así, siempre trato de que se entienda lo mejor posible. Espero que les haya gustado. Si les sirvió, no olviden dejar un like, suscribirse, activar la campana y nos veremos en un próximo video. Bye.